Desde que el nuevo puente Pumarejo es noticia, la opinión pública condiciona la navegabilidad del río Magdalena si el viejo puente se derrumba o no. Sin embargo, los índices de movimiento de carga dejan ver un 21% de crecimiento en lo que va de enero. ¿Cómo es posible? Soy César Lambert y estas son las noticias con Libertad. Fuentes que piden no ser develadas cuentan de contradicciones al más alto nivel con el asunto de la navegabilidad del río Magdalena. Temáticas como la descentralización, el cartel del lodo, la desconfianza en las instituciones, los fortines políticos y hasta la mismísima Constitución de la República se pone sobre la mesa y se cuestiona. ¿Somos los costeños capaces de ser dueños de nuestros destinos? ¿Representan nuestros líderes políticos los intereses reales de la región? ¿Es imprescindible un puerto de aguas profundas? ¿Es el río Magdalena una bendición para la región o todo lo contrario? Con nosotros Lucas Ariza, director ejecutivo de ASO Portuaria. Lucas, una pregunta que algunos se hacen es cómo mejorar la dinámica portuaria, insistiendo en la navegabilidad del río Magdalena o pensando ya en un puerto de aguas profundas. ¿Qué crees tú? Bueno, yo pienso que digamos que se complementan las dos posiciones. Uno en este y en muchos otros temas es sano mirar otras experiencias, el famoso benchmark, que hacen, digamos, puertos que quedan sobre puertos marítimos que quedan sobre el lecho de un río en otros países que nos llevan algo de ventaja. Entonces uno ve el ejemplo del Mississippi, uno ve el ejemplo del Río de la Plata y el Paraná en Argentina, uno ve el ejemplo del puerto de Amberes en Bélgica, el puerto de Rotterdam en Holanda. Son todos puertos que quedan sobre un río y son todos puertos marítimos. Entonces ellos de alguna forma han hecho una combinación de ambas. Siempre estos ríos siempre se tienen que dragar, porque los ríos por su naturaleza arrastran mucho sedimento que vienen de aguas arriba. Entonces el río Magdalena no es la excepción, es uno de los ríos más sedimentológicos del mundo. Pero esto no quiere decir que la solución sea moverlo o sacarlo de Barranquilla, al revés. Este río lo que se ha demostrado es que con un buen dragado, con unas buenas obras de protección, puede funcionar y puede dar unas condiciones que satisfagan las necesidades de los usuarios del puerto de comercio internacional. El negocio portuario en la región es responsable del 5% del PIB y su desarrollo o estancamiento va de la mano de la economía de nuestra ciudad en un nivel de dependencia total. Imaginemos, por ejemplo, que la actividad portuaria en la región, ya sea por el mal dragado del río o por ineficiencias en general, se detuviera. Ok, sin demora alguna, el gobierno nacional no tendría otra que desplazar el flujo de comercio hacia otros puertos, ya sea el de Cartagena o el de Santa Marta, e inmediatamente no solamente el pueblo costeño perdería el tan mencionado 5% del PIB, sino que más de 20.000 empleos directos y empresas completas quedarían desoladas. Entonces, por poner un ejemplo, importamos maíz por el puerto de Barranquilla. Si no tuviéramos acá un puerto, sino que tuviéramos que traer ese maíz de Santa Marta o de Cartagena, pues va a ser mucho más costoso. Entonces vamos a la tienda, compramos la libra de maíz o compramos la harina y nos puede resultar más costoso porque no tenemos, digamos, unas facilidades logísticas. Entonces, en otras palabras, un desastre financiero, hay que decirlo así. Por lo mismo, eso ni pensarlo. Es mejor concentrarse en hacer navegable el río. ¿Por qué? Con un puerto estable vamos a traer más inversión, vamos a traer más industria, se va a generar más empleo. Por eso, en medio de tantas incógnitas, una pregunta no pierde vigencia. ¿Quién es más capaz de hacer eficientes los recursos que destina el Ministerio de Hacienda para hacer navegable el río Magdalena? ¿El gobierno regional, que es quien lo sufre en carne propia, o al menos debería? ¿O el nacional, que según la Constitución es quien tendría que hacerse cargo? O al menos debería. Y bueno, este tema no tiene para cuándo acabar, porque a diferencia de la construcción, por ejemplo, de una calle o una carretera en la que el pueblo puede constatar su cumplimiento con sus propios ojos, en el dragado de un río, ¿cómo hace? Sí, digamos que venía un sinsabor de hacía muchísimo tiempo, de muchísimos años. Afortunadamente hemos tenido muy buen eco del gobierno nacional, del Ministerio de Transporte y de Cor Magdalena, y hoy la situación o el panorama es mucho más alentador. Hay una draga permanente, hay un proyecto de contratar para el año 2020 una draga permanente, hay 2 proponentes, eso en una semana se adjudicará, pues vamos a tener la tranquilidad de poder garantizar las condiciones, y el proyecto de APP del Río, que también el presidente ha anunciado que se debe adjudicar este año. Hay que confiar.
Y confiar, como ya sabemos, es algo que cada vez nos cuesta más trabajo. Por tanto, la mejor medida para saber si una obra está bien hecha son los resultados. Por eso, cuando este lunes amanecimos con la noticia del crecimiento del 21% en la dinámica del movimiento de carga en el sector portuario, sabemos que aún hay grandes obstáculos por vencer, como por ejemplo, qué va a pasar con el viejo puente Pumarejo o quién manejará la APP del Río Magdalena. Pero mientras tanto, después de esta buena nueva, podemos hacer una pausa en el camino, temporal, ojo, y decir, las cosas en el río no andan tan mal. Lucas, una predicción, ¿cuándo los costeños podremos ver un río rindiendo al máximo? Es un sueño que muchos tienen. ¿Se divisa el día en el que se puede hacer realidad? Correcto. Yo pienso que es muy importante el tema del APP, que se adjudique, que se hagan los estudios necesarios y que empiecen a hacerse las obras. Y nosotros a lo que le apostamos o lo que esperamos con esta APP es que Barranquilla se convierta en un clúster logístico y que sea el centro del intermodalismo en el país. Y eso no se trata de palabras complejas que suenen a bonito, sino que realmente sea el centro de la competitividad del país, que los importadores y que los exportadores escojan mover su carga por Barranquilla porque le generan mejores costos para internar el producto hacia el centro del país o para sacarlo desde el centro del país hacia las costas. Muy bien, así las cosas. Por lo pronto, nuestra consulta de hoy. ¿Cree usted que al menos por esta vez el gobierno nacional y el regional se pusieron de acuerdo con respecto a la navegabilidad del río Magdalena? Soy César Lambert y estas son las noticias con libertad.